la cuestión de la regularidad de las construcciones. Entonces, les voy a enseñar un formato que ocupo yo para la clase de diseño, pues para la clase de diseño estructural 1, para la clase de análisis sísmico, que es un formato en Excel para calcular precisamente la fuerza sísmica. No es el único, ustedes pueden variarlo, yo esperaría que lo varíen, que le den otro formato, otra idea. Entonces, bueno, eso esperaría, vamos a verlo acá. Vamos a compartir. AutoCAD y Excel. Bueno, en primera instancia quiero mostrarles que ya habíamos calculado una fuerza, una carga, ¿no? La carga que se ocupa para el análisis sísmico. Esa carga es la carga muerta o la carga permanente y la carga variable instantánea. O dicho de otras maneras, carga muerta y carga viva instantánea. Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí está, miren, el nivel 2 dice que la carga es para sismo, 525 kilogramos por metro cuadrado, que está sumando 455 más 70 kilos, ¿no? La suma de esos dos nos da 525, eso es lo que vamos a ocupar para efecto de análisis sísmico. El nivel 2. El nivel 1, el nivel 1, dice aquí, carga muerta, ¿no? Carga muerta 302 kilos, y hay dos valores de carga viva instantánea, si recordarán, así es, porque una zona son pasillos y otra zona es el área comercial. De ahí que la diferencia en la carga viva instantánea sea pues de 100 kilos por metro cuadrado. Una manera de solucionar esta diferencia, bueno, pues es tomando un promedio de la carga y multiplicándola por el área. No es lo más adecuado, pero funciona en términos prácticos. La otra, pues, es tomar el área que le toca a la zona comercial, multiplicarla por la carga viva que le toque, y vean que la carga muerta es la misma. Luego tomar el área correspondiente a los pasillos y multiplicarla por el área que le toque a los pasillos, ¿sí? Esa sería la manera más adecuada. Vamos a hacerlo así, para que no tengamos duda de ello. Entonces, ahora les voy a mostrar la tabla de Excel. Aquí. La tabla de Excel es así, les decía yo que pues se estila, si se tiene un estudio de mecánica de suelos, pues entonces se apoya uno en ese estudio para clasificar el suelo. Si no, pues se puede hacer una distinción. Regularmente los reglamentos para fines sísmicos traen una clasificación por zonas del tipo de suelo, para análisis sísmico. No significa que con ello van a clasificar el suelo con el sistema, el SUX, no, o sea, no, sino simplemente para fines sísmicos. Dicen suelo tipo 1, suelo tipo 2, suelo tipo 3, ¿no? Suelo intermedio o sus variantes. Entonces, esas regiones o esos mapas de regionalización, les digo, regularmente aparecen en las normas, en los reglamentos, pero solamente tienen validez para el análisis sísmico. Entonces allí, fíjense que tenemos que se trata de una estructura de concreto en los datos, que el suelo lo vamos a catalogar como suelo tipo 2, que debido a que es una estructura no tan, bueno, una estructura convencional, una plaza comercial, pues tiene una importancia moderada, por eso la estamos clasificando como una construcción del grupo B, ¿sí? Y vamos a calcular el sismo en dirección X, es lo que dice allí. Para ello, pues tenemos que ver en dónde está ubicada esta construcción para saber qué reglamento vamos a emplear. Vamos a ubicarlo en la ciudad de Puebla, por ello va a ser válido las normas técnicas
complementarias para sismo del Código Reglamentario Municipal, que es lo que dice allí, NTC de sismo, de acuerdo al Coremún, ¿sí? Y entonces en ese reglamento aparecen unos valores que de acuerdo al tipo de suelo se establecen. En este caso son estos parámetros que ven aquí que estoy seleccionando. El valor de C, el valor de A sub 0, el valor de TA, de TB y R. Cada uno corresponde al tipo de suelo que tenemos, ¿sí? Entonces va a haber tres, tres configuraciones así, vamos a decir, tres datos diferentes para los tres tipos de suelo en los que suele clasificarse con fines sísmicos, ¿no? Ahora, algo que vamos a tener que explicarlo, porque de lo contrario, pues no vamos a entender qué son estos parámetros, este C, este A sub 0. Les decía yo que estos métodos de análisis sísmico están basados en una idea que se denomina espectro para diseño sísmico, ¿verdad? El, el, ese es el nombre, ¿no? El criterio que se adopta. Bueno, esta tiene unas características. Les voy a enseñar. Lo voy a pintar acá. Aquí lo voy a encimar. Mejor, no. Mejor hundo y vamos a ponerle una. ¿Es donde sale? ¿Dónde está? Permíteme. Acá voy a quitar. Ahí está. Están viendo una pantalla en blanco. Bueno, estos espectros regularmente tienen un eje horizontal, tienen un eje vertical, digo un eje horizontal, un eje vertical. En el eje horizontal se representa al tiempo, digo al periodo de la estructura T. Este periodo tiene unidades de segundos por ciclo, así vamos a dejarlo, segundos. Y aquí arriba, en el eje vertical, aparece el valor, bueno, es el valor de la aceleración, pero dividida entre la gravedad, aceleración sobre gravedad. A este concepto A sobre G se le denomina coeficiente sísmico. Si ustedes ven, el coeficiente sísmico no es más que un porcentaje de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Así es como se define. Entonces, eso es lo que se grafica en el eje vertical. Después, las gráficas para diseño sísmico regularmente, o sea, también no siempre, tienen la siguiente configuración, ¿verdad? Comienzan con un valor en el eje vertical, alcanzan un valor máximo sobre ese eje vertical, después tienen un tramo horizontal y a partir de ese tramo horizontal decrecen. Decrecen logarítmicamente. Entonces, ese es visual gráficamente, es el espectro de diseño sísmico. A este punto, a este punto se le denomina aceleración en la base, así se le llama, que se lo vamos a representar por la letra A sub 0, aceleración en la base. A este punto, que pasa justo aquí, le vamos a llamar T sub A. T sub A. A este punto, ahí está, le vamos a llamar T sub B, que no son más que periodos de vibrar de la estructura, ¿sí? Que son valores definidos por cada espectro, ¿vale? Entonces, estos son las variables, miento, me faltó uno, y al valor este máximo que decíamos que se alcanza, este valor se le llama coeficiente sísmico C, C, que en general, como les digo, es esto, ¿no? Pero este es el valor máximo de C, así se llama. Entonces,
Básicamente los espectros de diseño sísmico contienen esta configuración. Depende del tipo de suelo, depende del reglamento que se ocupe, depende del amortiguamiento también que tenga la estructura, es que pueden existir más ramas, o sea, más tramos del mismo espectro o menos tramos del mismo espectro, ¿sí? O sea, que nada más tuviéramos, por decir, esta zona horizontal y la parte decreciente, por ejemplo. O que adicionalmente aquí tuviéramos otra zona decreciente. Bueno, eso depende, como, ay, no puede ser, lo borré. No puede ser. Lo siento, jóvenes, no puede ser. Vamos rápido, híjole. Un control Z, profe, no servirá. Ya le hice control Z y no me dejó. Ahí está. Ah, control Z, sí. Perfecto. Le hice control Z y no me dejó ya. Ok. Entonces, este tramo que ven aquí, pues en ocasiones algunos algunos reglamentos tienen 4 zonas. En nuestro caso, por lo regular son 3, ¿vale? Entonces, eso lo digo para que no piensen que solo hay 3 ramas. Se les llama ramas. Bueno, a este primer tramo lineal, que comienza desde A sub 0 y llega hasta el valor de C, ¿sí? Es un tramo lineal, se le conoce con el nombre de rama ascendente. Vamos a pintarle zona 1 de la gráfica, así. A este tramo que va todo horizontal y es paralelo al eje de los periodos con el valor de C, ¿sí? A este tramo vamos a ponerle 2, ¿sí? Se le conoce con el nombre, te voy a decir el nombre, y el último tramo que decrece logarítmicamente a partir del valor de C, pues tienen diversos nombres, entonces aquí lo voy a pintar con texto, ¿no? Le voy a pintar que la zona 1 se le conoce como zona ascendente, así se le conoce. El 2 se le conoce como zona de la meseta, o sea, el valor máximo. Y al 3 se le conoce como zona decreciente. Así está. ¿Vale? Son las zonas de un espectro de diseño sísmico. ¿Va? Esas zonas quedan definidas, el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, quedan definidas por diversas ecuaciones, que no son más que ecuaciones lineales o ecuaciones exponenciales. El tramo 1, evidentemente, es una ecuación lineal, ¿sí? Y al decir, jóvenes, ecuación lineal, me refiero a esta ecuación que ustedes aprendieron pues en sus clases de matemáticas, ¿sí? O sea, miren, por ejemplo, esta. O sea, ustedes aprendieron una ecuación que es y igual a m por x más b. Esta era una y luego más b. Es una ecuación lineal. Pues esta ecuación representa a la zona 1, ¿sí? Por supuesto que así lo vimos en matemáticas. Para el espectro de diseño sísmico, la pendiente va a tener otro nombre, ¿verdad? Otra representación. La B, pues va a ser el A sub 0, ¿no? Y otra, digamos, otros parámetros que la van a definir, pero es la misma ecuación de una recta con pendiente, pues es la zona 1. La zona 2, pues es igual a una constante, ¿verdad? Y igual a C, sería la ecuación de la zona 2, ¿sí? Y la ecuación de la zona 3, pues queda representada, como les dije, por una ecuación exponencial. Entonces es igual a un valor, por decir, x a la r, ¿no? X a la y, ¿no? Así, a la r, ¿no? A una potencia, ¿sí? Entonces, con esas gráficas, esos tramos, pues ahí están sus ecuaciones en las normas para que las puedan graficar de acuerdo al tipo de suelo. No lo vamos a hacer en esta clase, les digo, simplemente les explico cómo está constituido un espectro para diseño sísmico. Y nosotros lo que tenemos que hacer, ven que ayer les comenté que de los métodos estáticos hay un método que se denomina cuasi estático, que no es otro término más que, es decir, casi es estático. ¿Por qué? Porque resulta
que puede incluir en su análisis al periodo de la estructura. Aquí lo vemos en el eje horizontal, está el eje de los periodos, y son los periodos de la estructura. Entonces vamos a suponer que nosotros conocemos que nuestra estructura tiene un periodo de 1 segundo, y nosotros venimos a esta gráfica de acuerdo al tipo de suelo, y nos encontramos que aquí está el valor de 1 segundo. Vamos a suponer eso, aquí está 1 segundo. Bueno, pues lo que hacemos es que en este valor prolongamos, ¿verdad?, la línea, y donde intersecta el tramo recto, este es el coeficiente sísmico que necesitamos ocupar para nuestro diseño. De eso trata el análisis sísmico, básicamente, en encontrar el coeficiente sísmico. Cuando nosotros no conocemos el periodo de la estructura, ¿verdad?, que lo ignoramos o que no lo incluimos en nuestro diseño, forzosamente nos vemos obligados a ocupar el valor máximo de ese coeficiente sísmico acorde al tipo de suelo. Entonces, como no conocemos el periodo de nuestra estructura, ¿sí?, si es eso, ese sí es un método estático, no lo conocemos. Bueno, pues entonces no lo incluimos en nuestro análisis y directamente vamos a leer, o sea, no importa el periodo, vamos a leer el valor máximo del coeficiente. ¿Me explico? Eso es lo que hacemos. Entonces, para los datos que les mostraba en Excel hace un momento, déjenme copiar esto que ya se ve interesante. Paso por acá. Déjenme copiar, permítanme. Bueno, ¿algún comentario en lo que hago el recorte? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran ahondar? ¿Está claro? Sí, profe. Va. Muy bien. Listo. Ahora, permítanme, ahorita vamos a regresar al Excel. Listo, ahora estamos viendo el Excel. Entonces, ya una vez que les he explicado cómo está constituido un espectro para diseño sísmico, pues ya entenderán, o más bien le encontraremos sentido al hecho de que aquí aparecen estos valores. Entonces, estos datos corresponden al suelo tipo 2, y vean que entonces ya todo tiene sentido. El C, ahí está, ¿verdad? Ahí está graficado. C es 0.32, el A sub 0 es 0.09, el TA es 0.2 segundos, y el TB 1.5 segundos. El R de la rama descendente o decreciente, 0.667, que son 2/3. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como no conocemos el periodo de nuestra estructura, forzosamente vamos a ocupar como coeficiente de aceleración 0.32. ¿Qué significa ese 0.32? Significa que el sismo que esperamos se produzca en algún momento dado, ¿verdad?, va a ser equivalente a el 32% de la aceleración de la gravedad, ¿no? 0.32 veces la gravedad terrestre. La aceleración de la gravedad. ¿Sí me explico con ello? O sea, si la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, significa que cuando tiemble el suelo se va a acelerar con el 32% de ese valor. ¿Preguntas? ¿Podría volver a repetir eso último, profe? Claro, ese coeficiente es 0.32, vean ahí en la gráfica que les pinté en el Zoom y que está pegada ahí en el Excel. Dice que el coeficiente vertical es C, o sea, un coeficiente.
el eje vertical es un coeficiente, el coeficiente de aceleración, y que no es otra cosa más que un valor de aceleración entre la gravedad terrestre. O sea, que el valor de c es un porcentaje, es una fracción de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, ese 0.32 que vemos como c ahí seleccionado en la celda de Excel, este 0.32, significa que es el valor máximo que el suelo esperamos se acelere, 0.32, 0.32 veces la gravedad terrestre, es lo que estamos esperando se acelere, y esa aceleración es la que va a mover o a alterar el estado de reposo de nuestra construcción, de nuestra edificación. Entonces, ese 0.32 es un porcentaje de la aceleración de la gravedad terrestre. 0.32 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese resultado sería la aceleración del terreno en el momento que temblara pues, con ciertas características. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, ¿no hay más dudas? No, Inge. Pues entonces, una vez que aparecen estos datos, como les decía, estos datos son del reglamento de la CNTC de sismo para el Coremu, ¿sí? Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación, bueno, la fórmula o la ecuación que nos da la fuerza sísmica. Y está muy sencilla, miren, son las que están aquí. La manera en cómo se resuelve este problema es se puede a través de las fuerzas sísmicas o se puede a través de los cortantes equivalentes. Cualquiera de las dos opciones nos va a conducir al mismo resultado. Suelen ocuparse los cortantes porque los cortantes son, se acordarán ustedes, que los cortantes son resistidos por los elementos que tienen rigidez lateral. Y la fuerza sísmica es aquella que se concentra en el centro de masas, o sea, en el grado de libertad, o sea, en cada nivel, en donde está el grado de libertad. Por lo tanto, el cortante sísmico se aplica directamente en los elementos estructurales que tienen rigidez o que aportan rigidez a la construcción, a la edificación que estamos analizando. Bien, pues la ecuación que vemos allí no es otra cosa, vean los datos que aparecen. Aparece el valor de C. Bueno, P sub I significa fuerza sísmica en el nivel iésimo, P sub I. Luego aparece un coeficiente, bueno, un valor de C, una variable C, que no es otra cosa más que el coeficiente sísmico. Un valor de Q. Todavía ahorita me parece que no sabemos qué es Q, se los voy a explicar. Luego aparece un valor W sub I, H sub I, ¿no? Una sumatoria, y un W sub 0. Bueno, pues a la derecha aparecen algunos términos que definen las variables que intervienen en esa ecuación. Entonces, W sub I, dice ahí, es el peso del nivel iésimo, ¿sí? O sea, de cualquier nivel. HI es la altura del nivel I sobre el desplante, el desplante de la estructura. Si nosotros tenemos en cuenta, ese no influye. ¿Sí me escucharon? Se empieza a cortar. Lagueado, pero sí. Se escucha cortado, Inge. Bueno, por eso les pregunto si me han escuchado bien. Sí, porque a lo mejor ahorita vi que salió un mensajito de conexión inestable. Bueno, lo digo de nuevo. Lo que les decía es que de estas fórmulas Ya no se le escucha, ingeniero. la variable que podemos desconocer sería W sub 0, Q, ¿verdad? Bueno, se los voy a decir. Pero ahora me oyen, me escuchan, jóvenes. Se escucha más cortado, ingeniero. Se escucha más cortado.
Vamos vamos a reiniciar la sesión, a ver si se compone un poco, ¿sale? Vamos a reiniciar. Ok, ingeniero. A ver, ¿me escuchan mejor? ¿Se corrigió un poquito? Sí, ingeniero, ya se le escucha. Sí, bueno, qué bueno, porque vamos a ver, de nuevo Excel. Entonces lo que les estaba yo comentando, ya todos vemos. Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Es esa ecuación es la del método estático, esa fórmula define la obtención de las fuerzas sísmicas, de las fuerzas cortantes sísmicas, de acuerdo al método estático. Y lo que les explicaba es que las variables, o sea, ¿qué variables que aparecen en esa ecuación desconocemos? Pues el valor de C, ya vimos que se define por el espectro de diseño que ocupemos. El W sub I está a la derecha y dice que es el peso del iésimo nivel. H sub I, pues es la altura sobre el nivel de desplante del nivel iésimo. Entonces, básicamente, las variables que desconocemos son la variable Q, caminador, y la variable W sub 0, ¿sale? De esas dos, la más fácil de explicar es W sub 0. El índice sub 0
siempre que lo vean en el ámbito del análisis sísmico, va a significar va a significar o se va a referir a un dato que estamos calculando a nivel de terreno, a nivel de la base del edificio o de la construcción. Entonces se lee como peso en la base, ¿no? Peso en la base del edificio, es decir, el peso total, todo el peso de la estructura. Eso significa. Entonces, siempre que vean W sub 0, F sub 0, pues significa la fuerza a nivel de la base de la construcción, a nivel del terreno, donde está cimentado. Vamos, ¿me explico con ello? Sí, profe. Ok. Y nos falta la letra Q. La variable Q, pues tiene una definición que voy a abordarla ahorita, ahorita la voy a abordar. Pero antes quiero preguntarles, ¿tienen duda entonces de lo del espectro de diseño? ¿Ya no hay duda? ¿Ya no tienen dudas de lo del espectro? Yo la verdad dije entré tarde, entonces no sé muy bien, pero qué bueno que ya puso para por lo menos tomarle un apunte rápido y estudiarlo. Bueno, ahí está el espectro y esa es una gráfica. Los reglamentos, las normas, no las traen dibujadas, ¿eh? O sea, esto yo se los explico. A menos que pues lo calculen, ¿no? Van a obtener ese espectro. Bueno, ya rápidamente, Fabiola, ¿verdad? ¿Sí era Fabiola? No. ¿Quién era quien entró tarde, jóvenes? ¿Ya no me oyen de nuevo? Sí, escucha, ingeniero. Sí, ¿no? Era Fabiola, ¿verdad? Sí, era yo, entré tarde. Ok, Fabiola, a ver, rápidamente, Fabiola. Esa gráfica es un espectro de diseño para diseño sísmico. Cada gráfica de espectro tiene como, cada gráfica, ¿verdad? Se relaciona con el tipo de suelo, como para clasificación de acuerdo al comportamiento sísmico. En general, se pueden definir tres tipos de suelo: suelo blando, intermedio y duro. Eso es en general. Depende del reglamento de la norma que ocupen, puede que ya no los clasifiquen. Ya algunos reglamentos abordan, como lo decía yo ayer, variables incluso de índole no lineal, ¿sí? Pues entonces el espectro ya no va a tener el mismo formato. Puede que tengan solo dos ramas, puede que tengan cuatro. A cada tramo del espectro se le denominan ramas, la zona ascendente o rama ascendente, la zona de la meseta, la 2, la parte horizontal, y la zona o rama decreciente. En general, por eso digo en general, todos los espectros tienen esa configuración. Ahora, en particular, las normas de sismo del municipio de Puebla, que aquí aparecen NTC Coremun, normas técnicas complementarias de sismo del Código Reglamentario Municipal, ¿sí? Tienen esta forma, tienen esta configuración gráfica, una zona ascendente, una zona de la meseta y una zona decreciente. Si nosotros ignoramos el periodo natural de vibrar de la estructura, estamos forzados a ocupar como coeficiente sísmico el valor de C, o sea, el de la meseta, el máximo coeficiente sísmico. ¿Qué es el coeficiente sísmico? Es una fracción de la aceleración de la gravedad. Ahí lo pueden ver, A sobre G, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ese valor de C que nosotros tenemos para el suelo tipo 2 que vamos a ocupar, significa que el sismo que vamos a esperar ocurra, ¿verdad? El máximo sismo para este tipo de suelo, va a hacer que el suelo se acelere con el 32% de la gravedad terrestre, ¿sí? O sea, entonces 0.32 por 9.81 sería la aceleración con la que esperamos que ese suelo, donde estamos cimentando nuestra construcción, se pueda acelerar, y con ello
calcular la fuerza sísmica que se va a generar producto de esa aceleración. De eso trata este método, ¿no? El método estático. ¿Sí está claro? Sí, Inge, claro. Bueno, va, eso es lo que puedo decir ahorita de manera ya muy breve. Entonces, pues ya no hay duda. Lo que vamos a hacer antes de las operaciones, fíjense, aquí está la ecuación, les digo, pues ya no hay problema con ello, en la ecuación. Vamos a hablar del valor de Q, ¿sí? Ese Q que aparece aquí, incluso QX, Q'X, este Q, se denomina factor de comportamiento sísmico relacionado con la ductilidad. Así se denomina. Q, no, lo voy a pintar aquí. Q. Este Q es factor de comportamiento sísmico, sísmico relacionado con la ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Porque van a decir, bueno, ¿y entonces qué es la ductilidad? Bueno, pues ya habíamos hablado de esta característica de los materiales, de los elementos estructurales, de la estructura en general, y que se define como esa capacidad que presentan los materiales, los elementos, las estructuras, para deformarse ampliamente, o sea, una gran deformación antes de fallar, ¿no? Antes de que colapse. Eso se le denomina ductilidad, ¿sí? Esta ductilidad se relaciona específicamente, bueno, más bien, este Q, este factor de comportamiento sísmico, se relaciona con esa ductilidad, pero producida por una fuerza lateral, por una fuerza sísmica, y las fuerzas sísmicas, pues son fuerzas que se inducen lateralmente en las construcciones, ¿no? Producidas por esa aceleración sísmica. Entonces, esta ductilidad es solamente exclusiva de o para la fuerza sísmica. Hay otras maneras también de medir la ductilidad sin necesidad de que sea una carga o una fuerza accidental. ¿Me explico? Entonces, la ductilidad se mide con diversos valores, ¿sí? Empieza en 1, son los valores que puede aceptar la ductilidad: 1, 1.5, 2, 3 y 4. ¿Verdad? A estos 3 que voy a pintar en azul, no lo van a ver. ¿Sí lo distinguen? No. Lo pinto. Ahí está. Estos 3, ¿sí?, se denominan ductilidad baja, ¿verdad? Se denominan ductilidad baja. Esos 3. ¿Sí? 1, 1.5 o 2, baja. 3 se denomina ductilidad media y el 4 se denomina ductilidad alta. Esas son las definiciones que cualquier reglamento ocupa para la ductilidad que se relaciona con el comportamiento sísmico, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de estructuras van a presentar una ductilidad baja? Bueno, la ductilidad de 1, ¿verdad? El valor 1, invariablemente va a corresponder a elementos o construcciones que tienen elementos estructurales poco estudiados. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una construcción donde la estructura sea proporcionada por elementos de bambú, por ejemplo, de bambú, ¿sí?, pues el factor de comportamiento sísmico que tienen que ocupar es 1, ¿verdad? Porque aunque hay estudios, ¿sí?, pues no tienen una gran capacidad de deformarse, ¿verdad?, antes de fallar. Entonces, su modo de falla es frágil, ¿verdad? Entonces, pues 1. Si ustedes quieren hacer, que está de moda, reciclar materiales, quieren hacer, por ejemplo, un muro estructural que esté hecho con botellas de PET, por ejemplo,
Bueno, pues también lo mismo, ¿verdad? Tienen que ocupar un factor de comportamiento sísmico unitario, o sea, el más bajo, ¿me explico? Entonces, materiales que estén poco estudiados o de los que estén apenas abordando innovaciones en la construcción, bueno, pues entonces eso es de utilidad baja 1. El 1.5 regularmente se emplea para estructuras de mampostería, una casa regularmente es de mampostería, pues utilidad baja de 1.5. A partir del valor de 2, pueden incursionar tanto estructuras de mampostería, de concreto, de acero, combinadas, ¿no? O sea, haciendo uso de ambos, de los tres materiales, ¿no? Que a lo mejor es un edificio que pues tiene los muros divisorios de madera, pero también tiene elementos metálicos, bueno, estructuras. Jóvenes, ¿me escucharon? Sí, ingeniero. Bueno, Ok, un ok, poco. está bien. Es que se trabó al final. De hecho, se está trabando. Sí, creo que se había caído, ¿no? Sí, se está trabando. Vamos a dejarla ahí. Retomamos el día lunes con el factor de comportamiento sísmico. Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bonito fin. Hasta luego, que les vaya bien.